Creí que el amor era un refugio eterno, hasta que el cáncer de José Luis lo convirtió en una trampa de cuchillos. En el entierro, mientras el sol de Alicante quemaba mi nuca como un veredicto divino, una voz ronca desde el fondo de la capilla espetó: ese maricón solo se casó por la herencia, el cabrón. Y entonces, mi hijo, con sus 5 años y una inocencia que no entiende de odios ajenos, levantó la cabeza y gritó: papá, rompiendo el aire como un trueno en pleno verano. Ese grito no fue solo un eco infantil, fue la grieta que abrió mi alma en canal, exponiendo las venas de una vida que nadie quiso ver. Porque en esa iglesia de la Virgen del Remedio, rodeado de parientes hipócritas que fingían rezar por el alma de mi esposo, me di cuenta de que el verdadero funeral era el mío. No por la muerte de José Luis, sino por la de la máscara que había llevado durante años, esa que me hacía invisible en mi propia familia, en mi propia piel. Me llamo Carlos, y en Alicante, donde el mar besa las rocas con la misma furia que el viento azota los pinos, nací para ser el hijo perfecto, el que no defrauda, el que obedece. Mi padre, un pescador curtido por el salitre, me enseñó a lanzar redes antes que a leer un libro, y mi madre, con sus rosarios eternos, me metió en la cabeza que el pecado era cualquier cosa que no oliera a sudor honrado y obediencia ciega. José Luis irrumpió en mi vida como una tormenta de julio, alto, con esa risa que hacía vibrar las copas de los bares en el casco viejo, y unos ojos verdes que prometían libertad en cada mirada robada. Nos conocimos en una fiesta de la Feria de las Hogueras, cuando el humo de las barracas nos envolvió y sus labios rozaron los míos en un callejón oscuro. Eres mío, me dijo esa noche, y yo, que nunca había creído en promesas, me entregué como un náufrago a la orilla. Pero el amor, en un lugar como Alicante, no es solo besos a medianoche, es una batalla contra las miradas que perforan, contra las puertas que se cierran. Vivíamos en un piso pequeño en el barrio de San Blas, con vistas al Postiguet, donde el oleaje parecía susurrarnos secretos cada amanecer. José Luis era profesor de historia en el instituto, un hombre que hablaba de la Inquisición con la pasión de quien ha vivido sus hogueras en carne propia. Yo trabajaba en una gestoría, contando números que nunca sumaban a la felicidad que él me daba. Adoptamos a Lucas cuando tenía 2 años, un crío huérfano de las afueras de Elche, con rizos negros como los míos y una sonrisa que desarmaba hasta al más gruñón. Seremos una familia, dijo José Luis el día que firmamos los papeles, y juro que en ese momento el mundo entero cabía en su abrazo. Sin embargo, la familia no era solo nosotros 3. Mi hermana mayor, María, con su lengua afilada como un cuchillo de cocina, siempre había sido la guardiana de las apariencias. Papá se revuelve en la tumba con lo que haces, Carlos, me espetaba en las reuniones navideñas, mientras servía el turrón con manos temblorosas. Mi cuñado, un tipo anodino que vendía seguros en la Rambla, asentía como un perrito faldero, y mis tíos, reliquias del franquismo, murmuraban sobre esos vicios modernos que corrompían la sangre pura. José Luis lo soportaba con gracia, con ese humor seco que lo hacía invencible. Déjalos, amor, son como los moros en las murallas, gritando pero sin entrar. Pero yo, en el fondo, tragaba el veneno, porque el silencio era mi armadura, y el miedo a perderlos, mi cadena. Los primeros años fueron un equilibrio precario, como caminar por las calas rocosas de Santa Pola con los ojos vendados. Celebrábamos nuestro aniversario en secreto, con paella en la playa al atardecer, y Lucas crecía ajeno a las sombras, llamándonos papá Carlos y papá Luis con la naturalidad de quien respira. Pero el cáncer llegó como un ladrón en la noche, un dolor en el estómago que José Luis achacaba a las tapas de la noche anterior. Diagnóstico: linfoma, etapa 3. No me jodas, le oí decir al médico, y en esa frase vi romperse al hombre que me había salvado. Los meses siguientes fueron un rosario de quimioterapias en el hospital de San Juan, donde el olor a desinfectante se pegaba a la piel como un estigma. Yo dejaba a Lucas con María, que lo mimaba con dulces pero me lanzaba pullas. ¿Y ahora qué, Carlos? ¿Vas a jugar al viudo perfecto? José Luis adelgazaba, sus pómulos se afilaban como cuchillos, pero su mano en la mía era firme. Prométeme que no dejarás que te rompan, me susurraba en las noches de insomnio, mientras el mar rugía fuera de la ventana. Yo asentía, pero en el fondo sabía que ya estaba roto, cada vez que mi madre rezaba por el alma pecadora de ese hombre, cada vez que mi padre, postrado en su cama por la artrosis, negaba con la cabeza al ver fotos nuestras. El matrimonio igualitario en España nos había dado papeles, pero no paz. Nos casamos en 2015, en una ceremonia civil rápida en el ayuntamiento, con Lucas como testigo improvisado. Por fin legal, bromeó José Luis, pero para mi familia fue el colmo: estás arruinando el apellido,
me escribió mi tío en un WhatsApp que borré sin leer 2 veces. Vivíamos en una burbuja frágil, y el cáncer la pinchó sin piedad. José Luis empeoraba, y con él, las visitas familiares se volvían interrogatorios disfrazados de consuelo. Si tanto lo quieres, ¿por qué no buscas una cura de verdad, no esas chorradas modernas? Me soltó María una tarde, mientras pelaba patatas en su cocina de Santa Bárbara. Yo callaba, porque el callar era mi refugio. Llevaba a Lucas al colegio, preparaba las comidas que José Luis ya no podía tragar, y en las noches, cuando el niño dormía, me acurrucaba contra su cuerpo demacrado, oliendo a sudor y a miedo. Te amo, cabrón, le decía, y él sonreía débil, y yo a ti, mi valiente. Pero la valentía es un mito, lo que sentía era pánico, un nudo en el estómago que me hacía vomitar en el baño del hospital. Alicante, con su sol implacable y sus fiestas eternas, se convertía en un escenario cruel, la gente bailaba en las hogueras mientras yo firmaba consentimientos para radiografías que no salvaban nada. Un día, en la sala de espera, un vecino del barrio me vio y murmuró lo suficientemente alto: pobre José, casado con ese por conveniencia. Lo oí, pero no respondí, solo apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Era el comienzo de la densa niebla que nos envolvía, esa donde las mentiras familiares se espesaban como la niebla del amanecer en el puerto. José Luis lo intuía: no les des el gusto, Carlos. Somos más que sus palabras. Pero sus palabras se debilitaban, y con ellas, mi coraza. La noche antes de su último ingreso, hicimos el amor por última vez, torpe y desesperado, como si pudiéramos detener el tiempo con nuestros cuerpos. Lucas durmió entre nosotros, ajeno, y al amanecer, el mar nos despertó con su rugido indiferente. Cuida de él, me dijo José Luis, señalando al niño, y yo juré que lo haría, aunque en ese momento no sabía cómo cargar con un mundo que nos odiaba en silencio. El hospital se convirtió en nuestra segunda casa, un laberinto de pasillos blancos donde el eco de los pasos parecía juzgar cada suspiro. José Luis pasó sus últimos días en una habitación con vistas al mar, pero ni el azul infinito podía lavar la palidez de su piel. Yo iba y venía, equilibrando el trabajo, el colegio de Lucas y las mentiras que contaba a mi familia para que no irrumpieran con su compasión tóxica. Está mejorando, les decía por teléfono, mientras en realidad contaba las horas hasta el final. María insistía en venir, pero yo la disuadía: déjalo tranquilo, necesita reposo. En realidad, temía sus ojos escrutadores, esa forma que tenía de oler la debilidad como un tiburón la sangre. Una vez, se coló en el hospital con una tartera de arroz con conejo, para que coma algo decente. Entró radiante, como si trajera la salvación, pero al ver a José Luis conectado a tubos, su sonrisa se torció. ¿Esto es lo que querías, Carlos? ¿Un hombre hecho trizas por tus caprichos? Él, desde la cama, la miró con esa calma que solo los moribundos tienen: gracias por la comida, María. Pero Carlos no es caprichoso, es mi vida. Ella se fue mascullando algo sobre arrepentimientos tardíos, y yo me quedé limpiando las lágrimas que no dejaban caer. Lucas, bendito sea, era mi ancla. A sus 5 años, entendía lo justo: papá Luis está enfermo, como cuando yo tuve fiebre. Le llevaba dibujos de barcos y castillos en la arena, y José Luis los pegaba en la pared, convirtiendo la habitación en un faro improvisado. Mira, hijo, este es el castillo de Santa Bárbara, donde los reyes vivían libres, le contaba con voz ronca. Yo observaba en silencio, memorizando cada gesto, sabiendo que pronto solo quedaría el vacío. El cáncer no solo devoraba su cuerpo, roía nuestras raíces. Mi padre, en su lecho de muerte lenta, me llamó un domingo: hijo, si ese hombre te ha arrastrado al infierno, arrepiéntete antes de que sea tarde. Colgué sin responder, pero sus palabras se clavaron como anzuelos. ¿Arrepentirme de qué? ¿De las mañanas en que José Luis me preparaba café con leche y un beso en la nuca? ¿De las tardes en la playa de San Juan, donde Lucas construía castillos y nosotros nos tomábamos de la mano bajo el pretexto de protegerlo del sol? No, el infierno era el suyo, el de una familia que prefería la pureza falsa a la verdad sangrante. José Luis empeoró rápido. Una noche, el médico me apartó en el pasillo: prepárese, señor. Es cuestión de días. Regresé a la habitación y lo encontré despierto, mirando el mar. Carlos, prométeme que no volverás a callar. Por Lucas, por ti. Intenté bromear: callar es mi superpoder, amor. Pero él negó con la cabeza:
No, tu superpoder es amar sin condiciones. Úsalo. Esa noche, Lucas durmió en mi regazo, y José Luis nos contó historias de su infancia en Murcia, de olivos centenarios y veranos sin fin. Al alba, su respiración se volvió superficial, y yo supe que el final acechaba. Murió un martes, a las 7 de la mañana, con el sol tiñendo el horizonte de rosa. Te quiero, fueron sus últimas palabras, y luego silencio. Abracé su cuerpo frío, ignorando las enfermeras que esperaban, y lloré como un niño, con sollozos que sacudían el edificio entero. Llamé a María porque no tenía a nadie más, ella llegó con el rostro pétreo, lo siento, hermano. Pero Dios tiene sus planes. ¿Planes? Quería gritarle que Dios, si existía, era un sádico que jugaba con vidas como dados en un casino de Benidorm. El funeral se organizó en una vorágine. La iglesia de la Virgen del Remedio, en el corazón de Alicante, con sus arcos góticos y su olor a incienso viejo. Elegí el ataúd de roble simple, flores blancas porque a José Luis le gustaban las gardenias, y un programa con una foto nuestra en la playa, sonrientes, con Lucas en medio. Mi familia acudió en masa, mi madre con su mantilla negra, mi padre en silla de ruedas, tíos y primos que no veíamos desde la última hoguera. María se encargó de coordinar, como si fuera una boda y no un adiós. El día llegó abrasador, el sol de diciembre, sí, en Alicante el invierno es un chiste pegando en las losas como un hierro al rojo. Entré con Lucas de la mano, el niño con un traje que le quedaba grande, heredado de un primo. La capilla estaba llena, pero el aire era denso, cargado de murmullos que no eran oraciones. Sentí las miradas, compasión fingida para mí, desprecio velado para el recuerdo de José Luis. Mi madre se acercó, besándome la mejilla, sé fuerte, hijo. Esto pasa. Pero sus ojos decían otra cosa, te lo advertí. Durante la misa, el sacerdote, un viejo conocido de la familia, habló de pecados redimidos y familias tradicionales. Cada palabra era un latigazo, pero yo me mantuve erguido, apretando la mano de Lucas. El niño, inquieto, dibujaba en el programa con un lápiz robado. Entonces, en el momento del responso, cuando todos bajaban la cabeza, una voz surgió desde el banco de atrás: pobre José, casado con ese por pura codicia. La herencia del piso, ¿no? El maricón interesado. Era mi tío Ramón, el de las fincas en Guardamar, con su bigote gris y su Biblia de bolsillo. El tiempo se detuvo. Sentí la sangre subir a mis oídos, un zumbido como el de las cigarras en agosto. Miradas se volvieron hacia mí, expectantes, como en un ruedo esperando el veredicto del torero. María siseó algo a mi tío, pero el daño estaba hecho. Quise levantarme, gritar, pero el peso de años de silencio me aplastó. Y entonces, Lucas, mi pequeño Lucas, con sus ojos grandes y su inocencia intacta, se irguió en el banco, tiró de mi manga y con una voz que cortó el aire como un grito de gaviotas, exclamó: «Papá. No llores, papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi tío palideció, mi madre se santiguó, y María me miró como si viera un fantasma. Ese papá no era solo un consuelo infantil, era una declaración de guerra, la verdad que José Luis me había pedido que no callara. En ese instante, el funeral dejó de ser de él para convertirse en el mío, el de un hombre que, por fin, dejaba de ser una sombra. Pero el shock no duró. La misa continuó, el sacerdote carraspeó, y yo abracé a Lucas, susurrándole: «¿Todo bien, campeón?». Salimos al cementerio de Nuestra Señora del Remedio bajo el sol implacable, el ataúd descendiendo a la tierra seca mientras el mar lejano rugía su indiferencia. Mi familia se dispersó en grupos, cuchicheando, y yo me quedé solo con el niño, mirando la lápida fresca. «Papá Luis duerme aquí», le expliqué, y él asintió, como un tesoro en la arena. Esa noche, en el piso vacío, el eco de ese papá me persiguió. Llamé a María para confrontarla, pero su voz al teléfono fue hielo: «No dramatices, Carlos. Tu tío solo dijo lo que todos pensamos». José era complicado. ¿Complicado? Quise colgar, pero en cambio, le dije: «Venid mañana. Hay cosas que debo decir». Colgué, y por primera vez en años, sentí no miedo, sino una rabia limpia, como el viento que barre las playas de Tabarca. Los días posteriores al funeral fueron un pantano emocional, donde cada paso hundía más en el lodo de recuerdos y rencores. Alicante,
con su rutina de mercados bulliciosos y terrazas eternas, parecía burlarse de mi duelo. La gente reía en el explanada, compraba naranjas en el mercado central, mientras yo contaba las horas para dormir y olvidar. Lucas, mi salvavidas, pedía historias de Papá Luis cada noche, y yo las tejía con hilos de verdad. Era el hombre más valiente, hijo, porque amaba sin pedir permiso. Pero la familia no cejaba. Mi madre vino al día siguiente, con una olla de potaje y ojos enrojecidos. Hijo, no te guardes el dolor. Háblame. La invité a sentarse en la cocina, donde el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo como estrellas caídas. Le conté todo, cómo conocí a José Luis, cómo su risa disipaba mis tormentas, cómo adoptamos a Lucas en una sala fría de servicios sociales. Ella escuchaba, removiendo el cucharón con furia contenida. Era un buen hombre, lo sé. Pero vosotros. Esto no es natural, Carlos. Dios no lo quiso así. Su no es natural fue como un puñetazo en el plexo solar. ¿Y qué es natural, madre? ¿Papá bebiendo hasta caer, gritándote por las noches? ¿Eso era el paraíso? Se levantó, el potaje olvidado, no me hables así. Tu padre era un santo, trabajó hasta sangrar por vosotros. Salí al balcón, mirando el postiguet donde José Luis y yo habíamos caminado 1000 veces. Natural. La palabra me quemaba, porque en mi cabeza, lo natural era el calor de su cuerpo contra el mío, el olor a sal en su piel después de un baño en la cala. María llegó esa tarde, con mi padre en la silla de ruedas, un dúo de jueces implacables. Hablemos claro, dijo ella, sentándose en el sofá como si fuera su tribunal. Lucas jugaba en su habitación con bloques de construcción, ajeno al vendaval. Ese grito de tu hijo. Fue un escándalo. La gente habla, Carlos. En el barrio, en la iglesia. Mi padre gruñó algo ininteligible, pero sus ojos decían todo: decepción, vergüenza. Interesado, eso es lo que piensan. ¿Que te casaste por el piso, por la pensión? José Luis tenía ahorros, ¿no? La rabia subió como una marea. ¿Interesado? ¿Por un piso de 2 habitaciones y una hipoteca que pagamos a medias? ¿Por una pensión que no cubre ni el colegio de Lucas? Golpeé la mesa, y el sonido reverberó como un disparo. José era mi esposo, mi compañero. Me dio una familia cuando vosotros me daban migajas de amor condicional. María se erizó. No nos ataques. Nosotros te criamos, te dimos todo. Él te pervirtió. Mi padre, con voz ronca, intervino: basta. Eres mi hijo, pero esto. Arrepiéntete, o no vuelvas a pisar mi casa. Arrepiéntete. La palabra bíblica, el látigo de generaciones. Me levanté, temblando. Lo que me pervirtió fue vuestro silencio, vuestro odio disfrazado de piedad. José Luis me salvó, y Lucas es la prueba. En ese momento, el niño salió corriendo de su habitación, con un dibujo en la mano, 2 figuras altas y una pequeña, unidas por soles y mares. Mira, abuela. Papá Carlos y papá Luis con el mar. Mi madre lo tomó, y por un segundo, vi duda en sus ojos. Pero María lo arrebató: no le metas ideas, Carlos. Esto no es un juego. Se fueron al atardecer, dejando un vacío que olía a potaje frío y traición. Esa noche, solo con Lucas dormido, rebusqué en los cajones las cartas de José Luis, esas que escribía en sus viajes de trabajo: te extraño como el desierto al agua. Lloré hasta que el pecho dolió, no por ellos, sino por el niño que crecía en un mundo que ya lo etiquetaba antes de que hablara. Los días se volvieron una rutina de supervivencia: mañanas en la gestoría, contando facturas con manos que no dejaban de temblar, tardes en el parque de la Ereta, donde Lucas corría y yo fingía normalidad. Pero las miradas del barrio pinchaban: la panadera que ya no me sonreía, el vecino del quinto que cruzaba la calle. El viudo gay, murmuraban, y cada sílaba era un recordatorio de que en Alicante, la tolerancia es un cartel turístico, no una verdad de calle. Intenté hablar con amigos, pero la mayoría se evaporó como humo de hogueras. Solo Pedro, un compañero de José Luis en el instituto, vino una noche con una botella de vino de Jumilla. Lo siento, Carlos. Él te adoraba. Brindamos en la terraza, el mar negro abajo, y le conté el funeral, el interesado, el grito de Lucas.
Pedro negó con la cabeza, tu familia es veneno. Déjalos ir. Fácil decirlo. Esa noche, soñé con José Luis, no calles, repetía, y me desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor de moros y cristianos. La presión crecía, un volcán dormido. Mi jefe en la gestoría, un tipo conservador de Elche, me dio un tiempo libre, pero sus ojos decían no traigas tus dramas aquí. En el colegio de Lucas, la maestra me miró raro, el niño habla mucho de su papá Luis. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Qué era bien ahora? Llevaba a Lucas a la playa, le enseñaba a lanzar piedras al agua, y en silencio juraba protegerlo de las sombras que nos acechaban. Una semana después, mi tío Ramón llamó, sobrino, lo del funeral. Fue un desliz. Ven a la finca, hablemos como familia. Rechacé, pero la duda me roía. ¿Y si cedía? ¿Si fingía de nuevo, por Lucas? No. La promesa a José Luis ardía en mi pecho como brasa. Decidí ir, no para perdonar, sino para confrontar. Mañana, le dije, y colgué con el estómago revuelto. La noche fue larga, llena de fantasmas. Lucas se acurrucó contra mí, papá, ¿por qué la gente es mala? Le besé la frente, porque no saben amar como nosotros. Y en esa respuesta, encontré un hilo de fuerza, tenue pero real. La finca de mi tío en Guardamar era un oasis de naranjos y silencio opresivo, el tipo de lugar donde el sol cuelga pesado como una sentencia. Llegué al mediodía, con Lucas en el asiento trasero cantando una canción de la tele, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ramón me recibió en el porche, con una jarra de sangría y esa sonrisa de caimán, sobrino, siéntate. Olvidemos lo del otro día. Mi padre y María ya estaban allí, en sillas de mimbre, como un consejo de guerra familiar. Serví zumo a Lucas y lo mandé a jugar con los perros, luego me senté frente a ellos. El aire olía a azahar y a hipocresía. No vengo a olvidar, dije, voz firme por primera vez en meses. Vengo a que entendáis. Ramón carraspeó, entendemos, Carlos. El duelo nubla la razón. José era un amigo, pero el matrimonio. Lo corté, era mi esposo. Mi familia. Y Lucas es su hijo, nuestro hijo. Mi padre, con las manos nudosas sobre el bastón, gruñó, hijo, la sangre no miente. Eso no es familia, es un error. El error. La palabra me atravesó como una lanza. Recordé las noches en que él me pegaba por ser blando, las mañanas en que me obligaba a pescar hasta que las manos sangraban. Error. Como cuando me rompiste las costillas por llorar por un chico en el instituto. Silencio. María intervino, voz aguda, eso fue hace años. Papá te educó para ser hombre. Rió, amargo, y lo soy. Amo a un hombre, crío a un hijo. ¿Dónde está el crimen? Ramón se inclinó, ojos entrecerrados, el crimen es la codicia. Todos saben que te casaste por el piso, por la estabilidad. José te usó, y tú a él. La sangría se revolvió en mi estómago. ¿Codicia? ¿Por un hogar que construimos con sudor y lágrimas? ¿Por un niño que salvamos de la nada? Levanté la voz, y Lucas miró desde lejos, asustado. Bajé el tono, vosotros sois los codiciosos, aferrados a un honor que apesta a rancio. Mi madre, que había llegado callada, sollozó, Dios nos perdone, pero es verdad. La Iglesia lo dice, un hombre con otro es abominación. Abominación. La palabra bíblica, el muro que nos separaba. Me levanté, temblando, Dios, si existe, ve vuestros corazones. Ve cómo dejasteis morir a José Luis solo, porque no encajaba en vuestro molde. Salí al huerto, el sol quemando mi piel, y vomité detrás de un naranjo, el ácido del duelo y la rabia mezclándose con la tierra. Regresé a Alicante en silencio, Lucas dormido en el coche. El mar al atardecer era un espejo roto, reflejando mi alma hecha añicos. Esa noche, no pude dormir, el abominación resonaba como un eco en las paredes. Llamé a Pedro, y él vino con cervezas y escucha paciente. Estás tocando fondo, amigo. Pero es necesario. José estaría orgulloso. Orgulloso. La idea me reconfortó, pero el vacío era un pozo sin fondo.
Los días siguientes fueron un descenso al abismo. En el trabajo, mi jefe me llamó: Carlos, hay quejas. Los clientes murmuran sobre tu situación. Me despidieron con una carta tibia, por reestructuración. Caminé por la Rambla Méndez Núñez, el bullicio de turistas chocando contra mi soledad, y por primera vez consideré huir, a Madrid, a Barcelona, donde el amor como el nuestro no era escándalo. Pero Lucas. Por él, me quedé, vendiendo parte de los muebles para pagar facturas, cocinando pasta simple mientras el fantasma de José Luis me susurraba: no rindas. La gota que colmó el vaso llegó una mañana en el supermercado del barrio. Cargaba el carrito con leche y pan cuando oí: mira, el viudo interesado. ¿Ya gastó la herencia? Dos mujeres del mercado, vecinas de toda la vida, riendo detrás de las bolsas de patatas. Lucas, tirando de mi pantalón, preguntó: ¿qué es interesado, papá? Las palabras se atascaron en mi garganta. Las ignoré, pagué y salí, pero en el ascensor, el llanto me ahogó. Nada, hijo. Cosas de adultos tontos. Esa noche, toqué fondo. Bebí vino barato en la cocina, mirando fotos nuestras en la pared, José Luis levantando a Lucas en la playa, yo besándolo en secreto bajo las palmeras. El teléfono sonó: María. Ven a casa de papá. Está mal. Fui, exhausto, y lo encontré en la cama, respirando con esfuerzo. Hijo, murmuró, perdóname. Pensé que era por mí, pero no, por no ser mejor padre. Tu madre dice que te fuiste por culpa nuestra. Lágrimas en sus ojos arrugados. No me fui, papá. Estoy aquí. Pero no puedo fingir más. Salí de allí con el corazón en pedazos, conduciendo por la carretera de la Costa Blanca bajo la luna llena. Paré en una cala desierta, cerca de Villajoyosa, y grité al mar: malditos seáis todos. El oleaje se llevó mis palabras, y por primera vez, sentí no solo dolor, sino una claridad fría: había llegado al límite. Al amanecer, con Lucas despertando pidiendo tortitas, decidí: confrontaría a la familia en una cena, no para reconciliar, sino para cortar el cordón. Preparé la invitación por WhatsApp: cena en casa. Domingo. Venid todos. Por José Luis. Las respuestas fueron tibias, pero vinieron. Esa semana, caminé por Alicante como un condenado, visité la tumba de José Luis, dejé gardenias y le hablé de Lucas, de mi rabia. Te echo de menos, amor. Pero por ti, no callaré. El viento del mar me respondió con sal en la cara, un bálsamo áspero. El sábado, ensayé en el espejo: no soy interesado. Soy padre, esposo, hombre. Lucas me vio y rió: pareces un actor, papá. Sí, lo era. El actor de mi propia vida, listo para el telón final. El domingo llegó con un sol que prometía justicia, filtrándose por las persianas como rayos de verdad. La casa olía a paella de marisco, el plato favorito de José Luis, cocinada con manos temblorosas pero decididas. Lucas ayudó a poner la mesa, colocando servilletas con dibujos de barcos, y yo vestí una camisa blanca, la que usé en nuestra boda civil. Hoy es un día importante, le dije, y él asintió serio, como cuando ganamos el partido de fútbol. Llegaron puntuales, un desfile de sombras familiares, mi madre con un crucifijo reluciente, María con un pastel de almendras, Ramón y mi padre en el coche adaptado. Besos fríos, abrazos rígidos, y sentados alrededor de la mesa en el comedor con vistas al mar. El postiguet brillaba abajo, indiferente. Serví vino, platos humeantes, y por un momento, fingimos normalidad, charlas sobre el tiempo, las hogueras venideras. Lucas reía, contando chistes malos, y yo observaba sus caras, máscaras agrietadas. Entonces, cuando los platos estaban medio vacíos, levanté la copa: brindemos por José Luis. Por el hombre que me enseñó a vivir. Silencio. Mi madre bajó la mirada, Ramón carraspeó. Por él, murmuraron algunos. Bajé la copa, y por Lucas, nuestro hijo. Mi padre tosió: nuestro. Lo ignoré. Hoy no vengo a pedir perdón. Vengo a decir la verdad que habéis ignorado. El aire se espesó como niebla matutina. María dejó el tenedor: ¿qué verdad, Carlos? Ya lo sabemos todo.
Negué con la cabeza, no. Sabéis mentiras. Sabéis que me llamasteis interesado en su funeral, como si nuestro amor fuera un negocio sucio. Como si el piso, la pensión, fueran el precio de mi alma. Ramón intervino, fue un comentario, sobrino. La gente habla. ¿La gente? ¿Y vosotros? ¿Sois la gente, o mi familia? Me levanté, voz temblando pero firme. José Luis no era un capricho. Era mi refugio en un mundo que me hacía sentir monstruo. Me salvó de vuestros juicios, de un padre que me golpeaba por ser débil, de una madre que rezaba por mí, y conversión, en vez de abrazarme. Mi madre sollozó, hijo, yo. ¿La corté? No, madre. Tus rezos no curaron nada. Solo ahondaron la herida. Lucas me miró asustado, pero le sonreí. ¿Todo bien, campeón? Continué, el corazón latiendo como un tambor de fiesta. Adoptamos a Lucas porque el amor no se mide en sangre, sino en promesas. Él nos llama papá a los dos, y eso es más real que vuestros apellidos. Me habéis aislado, murmurado, juzgado. En el hospital, en el funeral, en cada cena. Pero ya basta. Si no podéis aceptar quién soy, un hombre que ama a otro hombre, un padre que cría a su hijo con verdad, entonces idos. No entraréis más en esta casa. El clímax no fue un grito, fue un silencio roto solo por el mar lejano. Mi padre, con ojos húmedos, murmuró, Carlos, yo. Fui un idiota. El cáncer me abrió los ojos. José era bueno para ti. Primera grieta. María, pálida, balbuceó, hermano, no nos eches. Somos sangre. Sangre que sangra, respondí. Sangre que hiere. Ramón se levantó, rojo, estás loco. Esto es ingratitud. Pero mi madre lo detuvo, Ramón, calla. Has sufrido bastante. Lucas, en ese momento de tensión, se bajó de la silla y corrió a mí. Papá, no llores. Somos equipo, como tú y papá Luis. Abrazó mi pierna, y en sus brazos pequeños sentí el mundo enderezarse. Miré a mi familia, él lo entiende. Vosotros. Lágrimas colectivas. Mi padre extendió la mano temblorosa, perdóname, hijo. Te quiero, tal como eres. Toqué su mano, áspera como la vida, y por un segundo, vi al hombre detrás del monstruo. María se quebró entonces, lo siento. Fui cruel porque tenía miedo. Miedo a lo que dijeran en el barrio, en la parroquia. Pero vi cómo cuidabas de él, de Lucas. Eres más hombre que muchos. Ramón, terco, murmuró una disculpa a medias y salió al balcón a fumar. El almuerzo se convirtió en confesiones, historias de juventud, de silencios heredados del franquismo, de un Alicante que cambiaba pero arrastraba cadenas. No fue un final feliz instantáneo, fue un comienzo sangriento. Al despedirnos, mi madre me abrazó fuerte, volveré, con o sin crucifijo. Reí, amargo, mejor sin. Esa noche, con Lucas dormido, caminé por la playa solo, las olas lamiendo mis pies como absolución. El clímax había pasado, no con fuegos artificiales, sino con palabras que dolían pero liberaban. José Luis, dondequiera que estuviera, sonreía. Los meses siguientes fueron un tapiz de curaciones lentas, como el crecimiento de las algas en las rocas de la Costa Blanca. La familia no desapareció, mutó. Mi padre empezó a venir solo, en tardes de domingo, trayendo caramelos para Lucas y silencios que ya no herían. Cuéntame de José, pedía, y yo lo hacía, de sus clases apasionadas, de sus bailes improvisados en la cocina. Él escuchaba, asintiendo, y una vez, con voz ronca, dijo, ojalá hubiera sido así contigo. Esas palabras fueron su precio, el de un hombre enfrentando su legado tóxico, solo en su cama, con el mar como único confesor. María cambió más despacio, como el hielo en primavera. Llevaba a Lucas al zoo de la región, le compraba helados en la explanada, y poco a poco, las pullas cesaron. Era un buen padre, admitió un día, mirando fotos en mi móvil. Lo era, respondí, y en ese era compartimos el duelo. Ramón, el más duro, pagó caro, un infarto leve en la finca, solo con sus demonios. Me llamó desde el hospital, sobrino, tenías razón. La codicia era mía,
por aferrarme a lo viejo. No volví a su porche, pero le envié gardenias, un puente tenue sobre el abismo. Yo, meanwhile, renací en las grietas. Encontré trabajo en una ONG de Alicante, ayudando a familias LGTB con adopciones, contando mi historia en talleres donde ojos agradecidos me miraban sin juicio. No callen, repetía, eco de José Luis. Lucas creció, empezó el cole con amigos que lo llamaban el chico de la playa, y en sus dibujos, siempre tres figuras, nosotros, eternos. El mar, testigo impasible, se volvió mi terapeuta. Caminatas al amanecer en el Postiguet, donde el sol naciente borraba las sombras de la noche. Una tarde, encontré una concha perfecta, con remolinos como nuestras vidas entrelazadas, y la guardé en la mesita de noche, junto a la foto de boda. No todo fue luz. Noches de insomnio donde el vacío de José Luis dolía como una herida fresca, días en que las miradas del barrio pinchaban aún. Pero el precio de la verdad era libertad, reí con Pedro en bares del casco viejo, besé a un hombre nuevo, un profesor de arte, tímido pero real, en un atardecer de hogueras, sin esconderme. «Papá, ¿es tu amigo?», preguntó Lucas, y yo, «Más que eso, hijo. Es esperanza». Un año después del funeral, organicé una cena en la playa, familia, amigos, Lucas con una tarta casera. Brindamos al sol poniente, por los que amamos sin miedo. Mi padre, más frágil, levantó su copa, por mi hijo, el valiente. El mar aplaudió con olas suaves. Hoy, en Alicante donde el viento lleva sal y promesas, vivo sin máscaras. José Luis no vuelve, pero su eco me guía, sé tú. Y en las mañanas, cuando Lucas grita papá, desde la arena, sé que gané. No una victoria ruidosa, sino una quieta, la de un hombre que, al fin, respira libre. Y el interesado quedó en el polvo del pasado, como una ola que se rompe y se va. Solo queda el amor, terco como el Mediterráneo, recordándonos que la familia no es sangre, sino elección.